a Esa Voz la Conozco, el podcast de La Voz, un espacio donde hablaremos del fenómeno vocal en su dimensión artística. En esta primera temporada sobre el doblaje chileno hablaremos con parte de quienes son testimonio vivo de la historia, evolución y desarrollo del oficio en nuestro país. Conoceremos a quienes dan vida, identidad a personajes que han marcado generaciones. Hoy me acompaña una de las voces más versátiles del doblaje chileno, actriz de teatro, actriz y directora de doblaje que ha dado vida a decenas de personajes de animación en series como Sid, El Niño Científico, Little Witch Academia y recientemente interpretando la voz de Cherry Bomb en Hazbin Hotel, donde además es la directora de doblaje. Bienvenida, querida Ariela Yuri. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Aplausos espontáneos nuevamente en el estudio. Gracias. Muchas gracias, Darwin. Gracias por esta presentación. Estoy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Contento de que hayas aceptado la invitación y que podamos compartir este espacio de conversación. Hemos trabajado juntos en diversos proyectos, nos hemos encontrado en pasillos, etcétera. Y me parece muy interesante tu mirada. Eres actriz, vienes del teatro, has hecho mucha animación, más que mucha gente con la cual yo he trabajado. Sí. Entonces quiero partir un poco por ahí. ¿Qué consideras fundamental para construir una voz distinta para cada personaje? El juego. El juego creo que es fundamental, en prácticamente todo en realidad. Pero en relación a la animación no puede faltar el juego, no puede faltar la locura. La locura, ¿cachai? Porque eso es algo que realmente te permite una puerta a la creatividad mucho más rica, ¿cachai? Y lanzarse, ¿cachai? Porque si no estás limitado a ciertos parámetros súper técnicos que finalmente te llevan a algo mecanizado, que es justamente lo contrario de lo que debería ser una pieza artística, ¿cachai? Hay una cierta libertad en la animación que no hay en el live action, por ejemplo, ¿no? Sí, totalmente. Y que básicamente está ligada a esto, a jugarlo, ¿cachai? O sea, si vuelves a tu infancia, que creo que es muy necesario mantener esa puerta abierta, esa ¿cachai? capacidad de no juego. Ser una pendeja, pero sí ser una niña, ¿cachai? Sí. Porque claramente el punto está en jugarlo desde ese espacio, desde ese universo, como lo hacías cuando eras niña. Cuando eras niña, ese universo era real. No era cuestionable, claro. No era una ficción. Tu sistema nervioso lo vive como real, ¿cachai? Y que está súper vinculado al trabajo que se hace en el teatro, ¿cachai? Sí, me encanta esa constante link que uno hace con el oficio de actor, ¿no? Que son las herramientas finalmente que uno tiene para poder desarrollar la voz. ¿Hay alguna variable en particular que uno modifica para crear una voz o una u otra dependiendo de la serie, de la animación misma? O sea, claramente es fundamental que entiendas en qué género estás, cuál es tu cancha. Partiendo ahí. ¿Me cachai? Yo lo hago siempre la analogía con los deportes, ¿cachai? Es como la musculatura tiene que ser tu entrenamiento emocional, es tu musculatura, tu comprensión de tu propio universo emocional, de tu propio universo psicológico y estar dispuesta y saber que tienes que entregar eso. Eso es lo que nos diferencia a las actrices, actores versus de otras áreas, ¿cachai? Que mi materia soy yo, es mi pasado, es mi dolor, es mi daño, es mi alegría, es mi infancia. Yo soy mi material dispuesto. Yo soy aquí. Mi materia prima, ¿cachai? Entonces, desde ese punto de vista, claro, en la animación, salvo en proyectos como Hazbin Hotel, es muy poco el daño. O sea, como pensando en proyectos preescolares, no hay daño. Ahí hay solamente alegría, hay una hueá como, ¿cachai? Porque claro, tenemos otros proyectos que son animación, pero que en realidad son temáticas totalmente distintas, son temáticas dramáticas y adultas también. Hazbin Hotel, y adultas, exactamente. Sí. Oye, perdón, quiero hincarle el diente ahí en lo que comentas sobre este entrenamiento como de deportista. Claro, ¿no? Bueno, es interesante eso, porque esa es tu musculatura, ¿cachai? Tu emoción, entrenar no sé si entrenarla, pero sí observarla, estar atenta a eso, ¿cachai? Esa es tu materia prima. Si tú eres una deportista,
tu materia con la cual funcionas es tu musculatura, es tu estructura, ¿cachai? Por lo tanto, da lo mismo el género en que estés. Si esa musculatura la tienes tónica, desarrollada, flexible, que es importantísimo, que sea flexible, plástica, ¿cachai? De plasticidad, ¿no? Sí, sí. Da lo mismo la cancha en la que juegues. ¿Cachai? Eso ya es intelectual. Eso ya Sí. entiendo, por ejemplo, no sé, pues tengo... yo pasé de forma brusca, por decirlo de alguna forma, del teatro al doblaje. Nunca hice cursos, nunca hice nada. Pasé... ¿Nunca hiciste cursos? Jamás hice cursos. Yo vengo del teatro, ¿cachai? Estaba Ya. 12 años en compañías de teatro. Y cuando entré al doblaje, llegué con ese núcleo, Qué lindo, ¿cachai? porque los primeros actores y actrices Sí. de doblaje comenzaron tal como tú, Justamente. siendo actores de teatro que les dijeron necesitamos a actores e intérpretes que vengan y hagan estas voces en otro idioma. Justamente, a mí me parece es un traspaso interesante, porque en realidad yo la técnica la aprendí grabando, ¿cachai? Claro, La en el técnica hacer. la aprendí justamente, ¿cachai? Haciéndolo. El tema de las ceses, etcétera, ¿cachai? Del acento neutro. Ujú. Eh, El otro día hablaba Sí. con Sandro, parece, Sí. ya fuera de micrófono, que le comentaba que cuando uno pasa por la escuela o realiza estos montajes clásicos, ¿no? Te enfrentas a un Shakespeare, a un Chekhov, qué sé yo, y tú lees el texto y de inmediato hay una neutralidad en la forma de leer, porque no dices, Irina, vamos a tomar té. Sí. Dices, Irina, me encantaría tomar una taza de té. Sí. Como que esa formación es intrínseca en el actor o la actriz, ¿no? Me da la impresión que es más intrínseca en relación a la lectura, A la lectura. ¿cachai? Porque tú estás viendo la S. Cuando hablamos tú y yo no vemos la S, por ¿me supuesto, cachai? sí, sí. Cualquier cosa que leas vas a leer esa letra. Bueno, puede ser que de repente si alguien te pide leer en voz alta, pero por ejemplo, una de las cosas que yo hago bastante es lo que yo denomino entrenamientos, que hacía cuando estábamos en periodos donde no teníamos proyectos y hacía una planilla con toda la gente que me escribía porque quería ser parte de los proyectos. Y lo que hacía era hacer estos entrenamientos. Los denominé entrenamientos porque la palabra prueba es una palabra de mierda en donde finalmente la persona se siente como, no, loco, de aquí venimos a muscular. Y claro, No te y no le preocupes. da la posibilidad del juego, como decías Justamente, al principio. justamente. Aparte, todo eso involucra un pensamiento súper dual, que yo creo que también ese es un pensamiento que finalmente lo único que hace es limitar y generar un campo de batalla amplísimo para la frustración. Bueno o malo. Que es muy fácil frustrarse. en Puta, esta vida. ¿cachai? Exactamente. O sea, la frustración está ahí. Y está muchas veces, si es que no el 99% de las veces, es lo más fácil a donde accede la persona, ¿cachai? Sobre todo en estas generaciones más nuevas, bastante más posteriores a las mías, ¿cachai? Que consideren que la frustración es algo negativo. Claro. Y es algo que necesitas entender, que no te va a Sumamente salir todo necesario, bien. Sumamente necesario equivocar. El De hecho, error, bueno, ¿cachai? a mí me ha tocado dirigir un par de proyectos y acuñé una frase que era menos frustración, más repetición. Sí. Porque como encerrarse en ese, lo estoy haciendo mal, no sirve, qué sé yo, no te ayuda a esa capacidad de juego, Sí. a esa capacidad de explorar, a ese entrenamiento que decías tú. Justamente. Y eso, o sea, una de las cosas que repetía es, tranquila, esto es un gimnasio, comadre. Acá no hay, Qué o sea, lindo. si no podéis levantar 10 kilos es normal, weón. O Empieza sea, con 5. weón, te paso una tabla de surf y te estoy diciendo que hagas surf. Claro. Tal vez tienes la musculatura, pero tenés que aprender la técnica. Entonces, Sí. tranqui, ¿cachai? Vamos paso a paso. Acá lo único que yo voy a definir es tu nivel. Dependiendo de eso, ¿qué hacemos al futuro? No estoy definiendo si eres bueno o mala, eso a mí no me interesa. Sí. El pensamiento dual, que está absolutamente exacerbado en las redes sociales, en donde es me gusta o no me gusta. Está bien, está En mal. donde está bien o está mal, en donde ahora se instaló el hecho de que una opinión es me gusta. Una opinión es una opinión. Claro. Una opinión tienes que elaborarla, tienes que recabar todos los Fundamentarla. antecedentes, exactamente, ¿cachai? Sí. Y aún así, teniendo todos los antecedentes del caso,
hay que tener ojo con las opiniones, porque las opiniones cierran cosas, ¿no? Claro. Hay que mantener abierto, flexible, ¿cachai? Sobre todo en Me gusta esta mucho área. esa mirada como Sí. de la permeabilidad que uno debe tener al momento de enfrentarse con la voz. Exacto. Y de este constante entrenamiento. Yo siempre hacía la analogía de como cuando un deportista, me encantó lo que decías al principio, necesita hacer una acrobacia, tiene que entender que tiene que alcanzar una velocidad, que sus manos tienen que apoyar, que tiene que empujar el suelo, que su cuerpo gira, etcétera, etcétera. Y para todo eso hay un proceso. Y me parece que cuando uno trabaja con la voz, uno hace una especie de acrobacia con la voz y que Justamente. requiere tono muscular, requiere conexión con la emoción, pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Justamente. Y sobre todo, no desanimarte. No ¿Cachai? O sea, desanimarte. olvídate para que un deportista o una deportista llegue a hacer una rutina de suelo, en el caso del el deporte más como complejo en el sentido de la gimnasia artística, ¿cachai? Para que llegue a hacerlo, empezó a los 3 años. Claro. O sea, pasó de todo. Si esa persona se hubiera frustrado al primer intento, no existe, no hay nada. Sí, no hay nada. O se sea, centra mucho en el resultado mismo y poco en el proceso. Exacto, exacto. Claro, cuando el proceso es lo más importante. Hablábamos con Sí. uno de los otros invitados durante estos capítulos y les comentaba de que yo siempre planteaba la idea de que la voz es un resultado, es un algo que sucede después de muchas cosas que suceden Sí. en el cuerpo, en alrededor, en el pensamiento, en el corazón, en las emociones y que derivan en un sonido particular Sí. y que tiene una dirección particular, proyección particular. Me gusta mucho esta idea de entrenar el cuerpo para Sí, para el un trabajo. entrenamiento bastante completo porque no es solo el cuerpo, es mentalmente también. Es muy necesaria la plasticidad, ¿cachai? Y es muy necesaria el análisis, ¿cachai? El desarrollar la inteligencia. Entiendo que se hable de la división cuerpo-mente, pero no la comparto del todo, ¿cachai? Tus neuronas llegan hasta el último centímetro de tu piel. Sí. Por lo tanto, lo que hagas con tu cuerpo lo haces con tu mente. ¿Cachai? Es muy necesario el estar, tenerlo tónico, activo, entrenado, ¿cachai? Es un dominó. Una cosa activa a la otra y viceversa. Exactamente. Interesante. Querida, de todos los personajes que hayas hecho, Sí. ¿hay alguno que estés particularmente orgullosa porque te presentó un desafío, así como lo que estamos conversando? Mira, o sea, a ver, partiendo de, hay una serie que se llama, también es animación para adultos, que se llama El segundo mejor hospital de la galaxia, que está en Amazon, si la quieres ver, está excelente, es una de las series que me ha encantado hacer. Y ahí tengo uno de los personajes protagónicos que se llama Slitch, que es una doctora que trabaja junto con su compañera Clack, y está todo ambientado en un universo totalmente alienígena, un hospital que recibe, que es el segundo, no es el primero, sino que el segundo mejor hospital. Me encanta ese ¿Cachai? concepto. Bueno, el segundo, bueno, lamentablemente, que ellas luchan porque sea el primero, pero no. Ya. Y reciben todo tipo de aliens, bueno, y casos, unos casos. Es una locura. Y me encantó hacer ese personaje. Lo tengo mucho más en la retina, porque en realidad mis otros trabajos en la empresa en donde inicié a hacer doblaje quedaron como súper atrás y creo que no tengo mucha memoria. Hay ciertas cosas que sí me acuerdo, pero esto es lo que tengo muy en la retina. Sí, claro, bueno, porque Sid, Bueno, Sid, Korra claro. o El Avatar, Claro. son series que hicimos hace Hace 10 años, por lo menos. justamente. Bueno, también estaba Dino Tren. Ese personaje Tren. también lo recuerdo mucho. Ahí tenía un personaje que se llama Tina, que hablaba ultra agudo. No tengo idea si yo ahora podría llegar a esos agudos. Y era también muy, muy interesante. Y todos estos son los proyectos que me quedan generalmente son los proyectos que no tienen esta fórmula habitual del malo, del bueno, no. Por ejemplo, tanto sí del niño científico como Dino Tren, en el caso de Dino Tren, eran una familia de pterodáctilos, ¿cachai? En el nido donde estaban los huevos de la familia pterodáctilo, aparece un huevo distinto que es de un T-Rex. Y todos son hermanos.
Y finalmente lo que hacen es que cada episodio se trata de que van a la estación del tren, que el tren recorre los distintos periodos, el Cretácico, el Cretácico tardío, ¿cachai? El Jurásico, y van conociendo los distintos dinosaurios. Entonces no hay un bueno, no hay un malo, ¿me cachai? No hay una lucha, sino que es una propuesta distinta. Ese tipo de cosas me quedan mucho, ¿cachai? Ese tipo de proyectos creo que son los que finalmente permiten una ampliación de la... Se salen un poco de la caja. De la caja, de claro. la fórmula del bueno o malo, ¿cachai? Sí. Querida, hay mucha gente que piensa que hacer doblaje es hacer voces o leer un texto en neutro, pero hay mucha técnica detrás. Sí. Desde tu experiencia y aprovechando también que no estudiaste doblaje, que vienes del mundo del teatro, ¿hay alguna técnica actoral o vocal que consideres esencial para una persona que hace doblaje? ¿O alguna herramienta que a ti particularmente te haya servido, que hayas entendido, esto que yo aprendí en el teatro me sirve, lo adapto? Porque también cuando uno actúa en teatro es distinto. Así como cuando uno se enfrenta al doblaje, que son distintas series de animación, live action, qué sé yo. En el teatro también puede ser un drama, una comedia, pero siempre hay una cosa mucho más proyectada y el personaje, o sea, ¿qué hay ahí que lo pudiste transformar y llevar al micrófono? Mira, creo que hay como dos grandes dimensiones ahí. Uno es la verdad y otra es la técnica, propiamente tal, ¿cachai? Es muy común que una interfiera en la otra, porque ser verdadero, para lograr expresar a través de la voz una emoción verdadera, vámonos a una emoción compleja como la tristeza, ¿cachai? Los celos, la rabia, ¿cachai? Para lograr expresar eso, verdadero, no la forma de la emoción, sino que la emoción requiere primero que nada un compromiso y entender, ¿cachai? Y una entrega, porque tienes que dar de tu material emocional para eso, ¿cachai? Y hay muchas veces que esas emociones son zonas dolorosas, ¿cachai? Actores y actrices sabemos que utilizamos eso, por lo tanto, yo directora me baso en que si estoy trabajando con un actor o una actriz, sé que esta persona entiende que eso tiene que ser así, ¿cachai? Y la otra parte es, primero la verdad, y la otra parte es la parte técnica, fría, pura y dura, ¿cachai? Que básicamente es que tenéis que tener un ojo en el texto y otro ojo en la pantalla, que muchas veces cuando estás en eso, la verdad se ve mermada por la parte técnica. Entonces lo que empiezas a hacer es lograr vincular ambas cosas. Y creo que ahí esa creo que es la mayor complejidad del doblaje, que tu doblaje sea realmente una actuación verídica, pero al mismo tiempo está dentro de la técnica, claro. Está dentro del universo que es el doblaje. No sirve que haya total verdad si lo estáis haciendo así, ¿cachai? Claro. No te sirve, pues, bueno, no tenés sirve que la estar total dentro verdad si el texto no está en neutro, si no dices todas las palabras, todas las letras, si no entras a tiempo, si no haces la respiración. Exactamente. Entonces eso es muy complejo, y creo que eso se va adquiriendo con puro entrenamiento. Sí recuerdo haber, cuando estaba como en estos periodos en donde grabábamos, yo me acuerdo que estábamos, bueno, cuando llegaron las turcas, weón, que estábamos todo el día, dale con la weá, y en un sentido el cansancio permitía, cuando ya estáis tan entrenado, cuando estáis tan entrenada, la técnica, la dicción y el neutro sale solo. Sí, ¿cachai? ya es la base. Ya es la base. Sí, claro. Cuando logras eso, y tu foco está en la verdad, hay un cambio, ahí es como un punto de inflexión, ¿cachai? Y ahí podéis moverte, ahí ya entendiste el deporte. Con respecto al gimnasio que decías al principio, yo siento que nuestro gimnasio, aquí en Chile particularmente, fueron las teleseries turcas, porque hubo un momento donde, como bien decías tú, grabábamos desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana, todo el día, unos dirigiendo, otros protagonizando. Cuando no eras protagonista, eras el antagonista, o eras el amigo del protagonista, o eras el personaje que aparecía a veces, pero estabas todo el día ahí. Para mí fue un aprendizaje muy grande, precisamente ese periodo. Totalmente. Y era un volumen demasiado grande de trabajo, ¿cachai? Por lo tanto, ahí sucede justamente esto de que ya empiezas a afirmarte más en la técnica, porque si no es desgarrante, ¿cachai? Hay ciertas cosas que lo ameritan, pero entonces empiezas a afirmarte ya más en la técnica y a buscar ciertas, no sé si es la palabra exacta, pero son como ciertas muletillas.
que justamente eso es lo que yo, directora, desarmo. Porque ahí inmediatamente eso se vuelve mecánico y la verdad queda absolutamente relegada a un plano... Porque tomas la forma y la pones en cualquier serie. Exactamente. Y no sirve en cualquier serie. Exactamente. Ahora, mira, dentro de todo, eso te sirve perfectamente para ciertos tipos de proyectos. No vas a involucrar tu espacio emocional en un Discovery, ¿me cachai? No, claro. En un reality de Esta casa MTV, es perfecta para ti, ¿no? ¿Me cachai? Exacto, ¿me entiendes? Entonces también hay que entender dónde realmente tienes que poner tu musculatura actoral, tu verdad, y donde te sirve absolutamente la técnica y la hueá pasa. O sea, no hay problema con eso. Sobre todo, porque claro, no es que... porque de hecho, extrañamente, estas series de Discovery son las más difíciles, porque, o por lo menos, esto es lo que yo pienso, cuando uno se enfrenta a un personaje, el personaje es concreto, ¿sí? Tiene una línea, actúa de una determinada manera, etcétera. Hay una creación ya que está hecha. Sí. Cuando te toca hacer docu-realities, son personas. Sí. Y las personas somos distintas en el día a día. Sí. Hay emociones que se expresan de forma distinta. Yo siempre cuento esto. Una vez me tocó hacer a un preso. Y el preso en inglés decía, well, you know, when I was on in my place... ¿Cómo le das verdad a eso? Sí. Ahí tienes que ser absolutamente técnico y tienes que rellenar un montón, etcétera, etcétera. Entonces también siento que es lo más complejo, pero claro, la técnica te apoya y te permite poder navegar estos personajes. Sí, totalmente. Mira, todo es tan complejo o tan fácil como quieras. Finalmente es una decisión, ¿cachai? Sí. Pero efectivamente sí, eso es así. Ahora, mira, sin duda, en el caso, que es lo más fresco que tengo, en el caso de Hazbin Hotel, requiere un compromiso actoral completo, a todo nivel, a nivel emocional, intelectual, a todo nivel. Entonces, en ese sentido, es una complejidad enorme, porque es una pieza artística. ¿Cachai? No es un programa que dan por año, no, es una pieza artística. Por lo tanto, eso no puede no ser profundo. Un Discovery puede no ser profundo, claro. ¿Cachai? Lo que tú estás comentando, sí, efectivamente, es una complejidad. Pero tú lo podías hacer perfectamente, sí, claro. ¿Me entiendes? Uno resuelve. Sí, sí. ¿Cachai? Y aparte que también en este tipo de trabajo, el instinto te aplica perfecto. Lo escuchas y lo reproduces, claro. ¿Cachai? Entiendes el mood del weón y lo reproduces, ¿cachai? Que también es un tema eso, intelecto e instinto, ¿cachai? Para mí son las dos, no hay que dejar ni uno. El instinto es una inteligencia completa, compleja, que necesitamos que esté, ¿cachai? Las primeras tomas muchas veces son las más verídicas, ¿cachai? Sí. Luego después del proceso y luego, bueno, se elige, ¿cachai? Es bien interesante eso como a nivel mental. Del micrófono a guiar voces ajenas, porque es bien distinto cuando uno tiene todo y trata de interpretar lo mejor posible a cuando uno tiene que guiar. En este trabajo como directora de doblaje, cuando trabajas con otros actores, ¿qué buscas primero en la voz de los personajes? O del actor mismo, de la actriz que te toca trabajar. Primero desde el casting, como desde cuando elaboro el casting. No, cuando tienes ya tengo el casting hecho. Ya está listo, okay. Ya. Seleccionaste las voces o ya vienen preseleccionadas porque son personajes con continuidad, qué sé yo. Y te enfrentas ahí al actor, entra a cabina. Sí. ¿Cómo trabajas con ellos? A ver, lo que busco siempre es la verdad. Eso para mí es la... lo sacas de su lugar de... Justamente, de es la confort, verdad, ¿no? porque a mí no me interesa el doblaje, a mí me interesa la actuación. Ojo allá. ¿Cachai? Entonces, ya sea en el doblaje, en el teatro, en audiovisual, en una pieza cinematográfica, lo que me interesa es la actuación. Por lo tanto, esa es mi búsqueda. El doblaje es la disciplina, el doblaje es el deporte, ¿me cachai? Sí. Pero a mí me interesa la verdad se escucha. Sí. La verdad es verdad, güey. Y la ficción necesita verdad, ¿cachai? Entonces, es muy distinto enfocar
un proyecto de doblaje desde la construcción de personaje, que para mí eso es la dirección, ¿cachai? Eso yo compuesto con el proyecto en su totalidad, ¿cachai? A lo que se piensa habitualmente que es la dirección, que es que quede en lip sync o que quede en el tono, si llora que llore. No, yo no, eso a mí no esa vendría siendo la dirección técnica, exacto, ¿no? Como está corto, entraste tarde, falta esa respiración, técnico. Exactamente, eso es absolutamente técnico. Y claro, bueno, eso está, ¿cachai? Eso tiene que ser, pero esa no es mi búsqueda. Mi búsqueda es la verdad. Y eso, yo creo que uno de los ejemplos más claros de eso es Hotel Has Been. ¿Y cómo guiamos a un actor, a una actriz en búsqueda de esa verdad? Te digo que es arduo. ¿Sí? Es increíblemente arduo porque yo trabajo con actores y actrices que vienen haciendo esta pega desde hace años. Estamos hablando de actores y actrices que ya muchos de ellos llevan más de 10 años, 12, 15, 20 años, ¿cachai? Por lo tanto, ya encontraron una forma súper fluida de hacer doblaje. Todo eso lo desarmábamos hasta la esencia. Entonces, claramente, toda la primera, acá Hotel Has Been es un gran ejemplo, porque toda la primera temporada, creo que el 90% de mi energía estaba en romper, ¿cachai? En romper las formas, romper la mecánica, romper la automatización y buscar la verdad. Indagar un poco exactamente, más profundizar, entender las dimensiones del personaje. No entenderlo solo al personaje, sino qué función viene a cumplir, qué elemento cumple en el episodio, en la temporada. Eso no lo puede dar nadie más que una dirección externa. ¿Cachai? ¿Cuál es el objetivo del personaje? Justamente. En la serie? Sí. Justamente, para mí, o sea, mira, es bien complejo porque este proceso es un proceso que requiere tiempo y aparte que requiere una entrega y una confianza plena en mí, porque es una de las cosas que a mí me costó mucho disolver, weón. ¿Qué chucha está pidiendo esta weona? ¿Qué querí, Ariela? ¿Qué querí? Pero si está en lip sync. Está en lip sync, weona, ¿qué weá querí? Me decía, ¿cachai? Claro, porque estaban acostumbrados a grabar 50, 100 loops en una hora y con cuál nosotros sacábamos 10, ¿me cachai? Claro. Después de la primera temporada, en donde se vieron los resultados, cuál era el núcleo de Hotel Has Been, actores y actrices entendieron perfectamente cuál era la búsqueda, qué tipo, qué material era, Eso hay que tenerlo súper claro, qué es, ¿cachai? Igual creo que en eso hay como una traba del oficio que tiene que ver con el tiempo. Porque Totalmente. si tuviéramos una semana completa para hacer un capítulo, nos podríamos dar el tiempo de ver, analizar, justamente, repetir, etc. Pero es muy inmediato nuestro trabajo. Entonces, justamente, ¿cómo se trabaja en esta inmediatez para buscar esa verdad? Ahí está el enfoque. Porque, por ejemplo, hay que entender que el doblaje no es distinta a la actuación. El doblaje es la disciplina, ¿cachai? Es el medio. La actuación es tu musculatura, por lo tanto, la búsqueda tiene que ser actoral, teatral, de construcción, de entendimiento, no de replicar, no de copiar, ¿cachai? Insisto, hay que entender qué pieza estáis haciendo. Si estáis haciendo una weá donde tenéis que hacer un voiceover loco, no tiene ni un sentido. Claro. Abordarlo desde la parte de la construcción de personaje. Eso es súper como técnico, inmediato, ¿cachai? Sí. Sin embargo, es muy distinto hacer otro tipo de proyectos como cine o Hotel Has Been, Hospital también tenía lo suyo. O Bosch, Ballard, que también ahí tú tenés grandes actores, o sea, son doblajistas que están interpretando grandes actuaciones. ¿Cachai? No puedes ir en desmedro de eso, ¿cachai? Sí. Entonces, primero que nada hay que entender en dónde estáis jugando y qué herramientas necesitáis y qué vas a poner, cuánto de ti vas a poner en ese juego. Hay proyectos que lo requieren todo, ¿cachai? Es bien árido el proceso, porque en realidad yo vine a desarmar weas que las personas daban por sentado que estaban hechas, ¿cachai? Y que estaba bien. O que estaba bien, y listo, esto sirve, me ha funcionado en todos los estudios. Claro. Bueno, ¿cachai? Hasta ¿cachai? Entonces, claro, es muy, muy, muy distinto. Y tuve la fortuna, no tanto en la primera temporada,
pero igual de alguna forma la rebusqué, de encontrar el tiempo para ese proceso y no dejar absolutamente nada que saliera que no fuera verdad. ¿Cachai? O sea, personajes como Angel, que son absolutamente dañados. Hotel Has-Been se podría llegar a pensar que es una comedia, pero no es una comedia, es una tragedia tratada como comedia. Desde ese punto de vista, las dimensiones son casi infinitas. ¿Cachai? Qué interesante pensar como que es mucho más profunda una serie de animación de lo que podría ser un docu-reality, por ejemplo. Oye, justamente porque de verdad tiene una profundidad enorme. O sea, no hay ningún personaje que no esté dañado. Estamos hablando, es una tragedia. Estamos hablando, el tema es una princesa que intenta defender a su pueblo del genocidio, pues, weón. Esa es la base de Hotel Has-Been. Que esté tratada como comedia es como se trató. ¿Cachai? Y que justamente es este contrapunto que hacen al ser caricatura y que no sea un live action. ¿Cachai? Pero es una tragedia. El personaje de Angel, que es un personaje totalmente dañado, que tiene que en sí mismo, además, crea un par de personajes sobre sí mismo. O sea, estamos hablando de que tiene el actor de doblaje tenía no solamente que entender la esencia del personaje, sino que actuar del personaje que actuaba ese weón y el por qué actuaba como actuaba. ¿Me cachai? Por lo tanto, le vais sumando capa a todos los personajes. Todo el Lucifer, que es un weón que estamos hablando de que es el diablo, es un weón pusilánime, casi un mequetrefe, weón, ¿cachai? Totalmente dañado, frustrado, ¿cachai? Que en algún minuto fue altruista, pero finalmente se fue, está totalmente defraudado por la reacción de las almas, ¿cachai? Sí, muy complejo el trabajo. Sí, sí. Desde tu rol de directora, ¿qué es lo más difícil para alguien que empieza en el doblaje? ¿Y qué consejo le podrías dar a esa persona que está empezando? Bueno, primero que nada, no desanimarse, no frustrarse. No sé si no frustrarse, que en realidad no creo que sea posible. Claro. Pero si te frustras, asúmelo como que es natural la frustración. Obsérvala, procésala, entiéndela. Pon delante tuyo qué te frustra. Trabajo en eso, ¿cachai? No te quedes ahí. No hay, creo que esto también está bastante vinculado a cómo están mostrando las redes sociales el éxito, ¿cachai? Que hay creo que estamos pasando a ser más personas famosas que no famosas, ¿cachai? A lo que voy. Sí. Es como cualquiera puede ser famoso. No, si tu búsqueda va para allá, no es esa búsqueda. La búsqueda tiene que ser la verdad. Sí. Consejo es expandir la experiencia humana. Wow. Expandirla, interactuar, leer, entérate, lee historia, lee política, claro. Métete en política, lee filosofía, busca autores, lee, conversa con ancianas, conversa con niños, conversa con tus pares, conversa con personas de diferentes oficios. Actores y actrices somos investigadores. De la experiencia humana. Somos investigadores, eso no puede quedar relegado. Eso es nuestra base, es nuestro fundamento. Y sobre todo en el doblaje, en donde tú vas a un estudio y ni siquiera sabes de qué personaje te vaya a encontrar y de repente te encontrás que tenés que hacer una forense. ¿Cachai? Si a mí me interesa todo y leo y ya tengo lecturas con respecto a eso, si ya vi una serie con respecto a eso, ¿cachai? Si ya hice un trabajo, hice un proyecto o busqué o investigué solamente porque me interesa, si ya conozco el área de lo forense, la puerta va a estar abierta. No voy a encontrarme con una hueá cerrada en donde qué chucha tengo que hacer y finalmente termino imitándome, ¿cachai? ¿Me cachai? Sí. Entonces es demasiado necesario expandir la experiencia humana, no limitarla, no esperar ser famoso en el doblaje. De partida no vaya a ganar plata con el doblaje, o sea, menos ahora como está la situación, ¿cachai? No tener reparos en trabajar en cualquier cosa, ¿cachai? Haz tu huerta, si tenéis la opción, trabaja en la construcción, trabaja en todo te da experiencia. El aprendizaje permea todas las áreas. No necesitas tips de doblaje para aprender doblaje, ¿cachai? Sí. El doblaje es, insisto, hay que entender que el doblaje es la técnica, es la disciplina, la materia, el núcleo de eso es la actuación. Y si es la actuación, necesito aprender de todas las áreas.
científico. Sí, un humano, artista debe etcétera. nutrirse con todo. Con todo. Todo es No, importante. no puede no todo- haber cosas que no te interesen. Claro. No puede. Y si no te interesa, métete y te va a interesar. Sí. ¿Cachai? Porque así funciona el cerebro. Si es cosa de que te metas en algo para que te interese. Sí. ¿Cachai? No limitar la Qué inteligencia. interesante. Sí. Querida, ya hablando como del trabajo en sí mismo Sí. y relacionándolo un poco con lo que comentabas antes como del universo vocal que uno va armando, ¿no? ¿Cómo se trabaja este universo vocal para que tenga una coherencia el proyecto con voces tan distintas y con talentos tan distintos? Bueno, justamente... Porque, finalmente sí. ese es el trabajo de dirección, ¿no? Como Justamente. que tenga una línea. Exacto, un punto de vista. La Ajá. dirección es el punto de vista. Y justamente es eso lo que da esta nutrición, la variedad de voces, Ujú. ¿cachai? El doblaje como más a la antigua, de hecho, desde donde nosotros nos formamos, estaba muy estipulado que el hombre tenía que ser varonil, weón, y la voz ronca, tu voz, Darwin, Claro, digámoslo. todo el tiempo, claro. Y la mujer dulce, ¿cachai? Como estos estereotipos de lo masculino y lo femenino absolutamente heteronormados. Y apoyando también esa teoría, Sí. siento que estábamos muy amarrados al acento neutro, que no se note que somos chilenos. Justamente. Y que, de hecho, también lo comentaba con otros colegas, que los doblajes del principio, cuando comenzó el doblaje en Chile, eran en exceso correctos. Exacto. ¿Qué estás haciendo? Ven para acá. ¿Por qué? Como muy en esa neutralidad entendida como cero emoción. O sea, emoción neutra. Emoción neutra. Pasó de acento neutro a emoción neutro. Claro. ¿Cachai? O Sí. interpretación neutra. Sí. Ahí es un tema. Pero esta cosa, claro, como también sumado a eso, esta cosa súper heteronormada de cómo tenía que sonar un hombre y cómo tiene que sonar una mujer. Bueno, también de los proyectos, ¿no? Que los proyectos Sí. eran básicamente lo que tú decías al principio, Sí. que era el bueno y el malo, el galán y la Justamente, princesa. Justamente. Justamente. Acá y ahora también, actualmente también, por el tipo de contenido que ahora también se está publicando, lo lindo y lo feo es absolutamente irrelevante, ¿me cachai? Es totalmente irrelevante. Da lo mismo si la voz es linda, si hay verdad. La verdad se lo come todo. La verdad es lo que buscamos, ¿cachai? Cuando escuchamos, cuando vemos una pieza audiovisual. No hay, entonces, mi voz es una voz que suena rarísima, ¿cachai? Es como metálica, weón, ¿cachai? Entonces, por lo tanto, ese no debe ser el objetivo, el fuerte, el núcleo. Sandro decía, no hay voces feas o lindas, hay voces entrenadas o no entrenadas. Bueno, puede ser. Particularmente mi búsqueda siempre es la verdad. En el caso de Hotel Has-Been, en donde hay una wea negra, fea, ¿cachai? El infierno y todo, buscábamos por ahí. O sea, era toda esta cosa oscura, fea. Y si no estaba, si hay algo lindo, se nutría también de estas otras dimensiones, ¿cachai? Vocalmente. Y Hotel Has-Been es muy exigente a nivel vocal, muy exigente actoral y vocalmente. En términos como de los decibeles, ¿cachai? De la estridencia del proyecto. Cuando te toca proyecto de animación como Hotel Has-Been, cuando escuchas el original y luego hacemos la versión en español, ¿qué es lo que más te gusta conservar o qué para ti como directora necesitas conservar del original? ¿O qué agarras del original para hacer nuestra versión en español? Mira, en el caso del Has-Been, más que en cualquier otro proyecto, y era algo que constantemente estaba pendiente de que actores y actrices lo consideraran, era que se basaran, siempre uno se basa en el audio, pero más que nada en la imagen. Uh-huh. Porque la imagen, si tú vas pasando plano a plano, son unas... Si tú lo empezás a detener, ves los dientes, ves los colmillos, ves, ¿cachai? Es muy expresivo. Es en la muy serie. expresivo, ¿cachai? Si estás solamente escuchando la voz en el inglés compone con la imagen, Uh-huh. pero en el doblaje tienes que basarte en la imagen, porque si no queda corto.
Y eso sucede porque el proceso es algo totalmente distinto. Hacer el doblaje no es hacer el voice acting, que es que están los 2, 3 actores que participan en una escena y actúan. Y se retroalimentan, van con el guión. Y la animación es a partir de eso. Exactamente, armaron su personaje, construyeron su personaje desde cero, o sea, desde el guión, ¿cachai? Con la dirección, y llegan con una masa absolutamente inamovible versus el doblaje que está haciendo la versión al español o la versión que sea sobre esa construcción, ¿cachai? Por lo tanto, si tú solamente te guías por el audio, vas a quedar corto. En este caso tenía que ser la imagen, en un 70-30%. Y además ¿cachai? que finalmente cuando uno saca el producto en español, tú lo escuchas en español. Esa referencia en inglés que quizá te sirve para enfrentarte al doblaje no existe. Justamente. La imagen es la que manda. Justamente. Y ahí... porque muchas veces, por ejemplo, me encontraba mucho con, oye, pero Ariela, yo lo escucho que está mucho más bajo, compadre, hazme caso, por favor, bueno, así era como, loco, mira, y ahí le mostraba estos planos, esa cara tienes que sonorizar. Sí, claro. Esa cara tienes que sonorizar. Cualquier cosa distinta que hubiéramos hecho habría quedado bajísimo a nivel de energía. Es un proyecto estridente, es un proyecto que está arriba todo el rato. Sí. ¿Cachai? Lo que baja es muy poco, ¿cachai? Son transiciones muy rápidas entre una cosa y otra, la velocidad de los personajes, la dinámica. Y es profundo, no es superficial, claro. ¿cachai? Cualquier texto es estridente pero profundo. Sí, ¿cachai? Entonces, claro, ahí había... por eso en estos proyectos que son justamente piezas artísticas, es tan necesaria la dirección. Es tan necesaria porque si no, no hay punto de vista, ¿cachai? Si no, cada cual entrega su versión de lo que vio en una imagen. No, tú tienes... mi función es entregarte la historia para que tú construyas un personaje a través de la voz, ¿cachai? Eso significa entender qué elemento, qué función cumple tu personaje, no solo en la escena, sino que en el episodio, y no solo en el episodio, sino que en la temporada, y no solo en la temporada, sino que en la pieza completa. Claro. ¿Cachai? Eso no lo puede ver un actor que viene, graba y se va. Una mirada global. Exacto, claro. externa. Siento, o por lo menos yo lo tomé así cuando me tocó dirigir This Is Us. Sí. Que no es, lo que bien dices tú, que no es el personaje, es la mirada del director que te presenta a los personajes de una determinada manera, con un tiro de cámara particular que hace entrar la música en un momento. Hay todo un lenguaje audiovisual, de lo que hablábamos con Oscar, que también influye al momento de entregarte información y que hay que fusionar para poder meternos ahí en la verdad que dices tú. Justamente, Darwin, y eso es algo que también es importante en las personas que están, bueno, para todos, pero las personas que están iniciando en esto. Por eso es tan importante la inteligencia, desarrollar la inteligencia, desarrollar el análisis, porque un cuadro de una pieza audiovisual es una joya. Después te vayas a los ¿por qué crees que los créditos son eternos? Porque cada segundo de esos cuadros participaron 1000 personas. Claro. Para un cuadro. El color no es al azar. Si llueve o no llueve no es al azar, la iluminación no es al azar, la estatura no es al azar, cada colorido que hay no es al azar. El cuadro que está atrás no es al azar. Todo. Por lo tanto, si tú tienes la capacidad de analizar, todo eso te habla. Y eso te permite entender de forma más veloz, porque tú no vas a tener el tiempo que afortunadamente tuve yo, ¿cachai? No vas a tener ese tiempo, sino que tienes que meterte a grabar y tenés que sacar la weá en la hora porque el compadre quiere que tú salgáis luego, weón. Por lo tanto, si tú entiendes que cada uno de esos cuadros te entrega toda la información, no solamente la información del episodio, sino que la información de tu personaje, claro. ¿Cachai? Puedes construirlo de forma más veloz. Hay que aprender, ¿cachai?, a leer todas esas cosas. Esas también. Señales. Sí. Uf, tremendo. Una cantidad enorme de información. Oye, querida, ya para ir cerrando, está muy interesante esta conversación. Sí. Yo sé que podríamos conversar horas y horas sobre esto. ¿Qué crees tú que define finalmente, más allá de la animación en sí, un buen doblaje? Voy a hacer... ¿Majadera? Majadera, creo que la verdad. Insisto que es la verdad.
Y es finalmente, esa verdad es la construcción de todos estos elementos que conversamos, ¿no? Exactamente. Es el entendimiento también, ¿cachai? Si no hay verdad, prefiero ver el original. Claro. ¿Cachai? O sea, subtitúlamelo, weón. Porque si no, no hay un trabajo artístico. Porque para encontrar la verdad, ese proceso es arduo. Es arduo, tienes que entregar mucho de ti, sí. ¿Cachai? Para mí eso lo distingue. Y bueno, sí, creo que eso es la distinción. La locura también, la locura que tiene tanto de verdad en un sentido, ¿cachai? Porque es como, surge nomás, es como un vómito, ¿cachai? No, es imposible que no sea verídico, ¿cachai? ¿Qué le falta a la industria chilena para que el doblaje siga creciendo? No sé si soy la indicada, de partida no creo que tenga la respuesta, pero lo que yo, en mi experiencia, considero que el tema va por el lado de la gestión, de cómo se gestiona. Tenemos muy buenos talentos en Chile. Olvídate, o sea, el nivel de talento que hay en Chile es impresionante. Sí. No solo las personas que venimos haciendo doblaje desde años, ¿cachai? Sino que la gente que está saliendo también. Sí. Por eso, conmino muchísimo a desarrollen la inteligencia. Esa weá los va a llevar, es una apertura, te abre las puertas, ¿cachai? Sí. Sociabilizar, no te quedes encerrado, trabaja en la weá que sea, da lo mismo, todo eso va a ayudarte, ¿cachai? Creo que es la gestión lo que está fallando en términos, en dimensiones bastante amplias, partiendo por el entender qué estás doblando. Es distinto un proyecto a otro, por lo tanto no puedo tratarlos exactamente igual a cada proyecto. ¿Cachai? Tiene que haber un entendimiento de qué tengo que entregar. Del material que estoy recibiendo y cómo tengo que tratar ese material. Cómo tengo que tratarlo. Claro. Y la gestión en términos de ya yéndonos ya como a los eslabones que componen la cadena de la producción del doblaje. Por ejemplo, algo que es tan falente hasta el día de hoy, que son los guiones, que a mi parecer es el núcleo máximo, claro, donde tienes que invertirle lucas, es en el guión. Tienes que entregar un buen guión, sí. Porque si no hay dirección, que es el 99% de las veces que no hay dirección, lamentablemente, o estás enviándolo a remoto, la única forma de poder aunar el punto de vista es el guión. Por lo tanto, si mandas una wea con Google Traductor que no ha pasado no solamente por un ojo humano, sino que un ojo humano que entienda la pieza que está tratando, y que entienda la función que tiene el guión, y claramente esto no es una crítica en absoluto, porque se paga tan mal que nadie le va a poner más esfuerzo a una weá que te están pagando como el orto. Sumamente de acuerdo que hay, donde hay que gastar es en la base. No es un gasto, es una inversión. Exactamente, es una inversión. Porque ahí también depende de qué quería entregar. Si quería entregar una salchicha que da lo mismo que, bueno, pásate todos los eslabones por la raja, pero si quieres realmente darle una cierta calidad, sí, ahí tienes que invertir. Esa es la base para que toda la cadena pueda, por lo menos, tener un punto de vista. Y para que podamos encontrar la verdad finalmente, ¿no? Justamente. Oye, Ariela, muchas gracias por esta conversación. Qué interesante conversación. Sí. Se me pasó volando este rato. Quiero darte las gracias por aceptar la invitación y por esta entretenidísima conversación. Y a ustedes los dejo invitados para el próximo capítulo, no sin antes recomendarles un libro. Hoy les voy a recomendar un libro de actuación. Manual del actor de Konstantin Stanislavski, base para poder encontrar esa verdad de la que estuvimos hablando todo el capítulo. Aquí en este libro es una recopilación con todos los conceptos que en algún momento mencionó Stanislavski. Por supuesto, dentro de esos conceptos está la voz. Y solamente les voy a leer una línea que él cita a alguien. Y dice, Salvini dijo, usted necesita únicamente 3 cosas para convertirse en un actor. Voz, voz y más voz. Manual del actor de Stanislavski, totalmente recomendado. Querida, muchas gracias. Síganos en las redes sociales, YouTube, Instagram, TikTok, y nos vemos en un próximo capítulo de Esa Voz La Conozco, el podcast de La Voz. Chao, chao.